Es el momento que los liberales también abramos nuestros brazos y demos lugar y podamos recibir a todos aquellos que querramos dar la batalla por la república, la batalla por la libertad y terminar con la esclavitud colectivista del kirchnerismo. Somos la fuerza, como dijimos, que vamos a terminar con el kirchnerismo. Nosotros le vamos a poner la tapa al ataúd del kirchnerismo. Quiero convocarlos a que tengamos la capacidad de poder poner un punto final a la idea de la destrucción del otro. Si hay algo que ha quedado claro en esta elección, es que la grieta se murió y empieza una nueva etapa. La elección es muy fácil, se quiere quedar discutiendo lo que pasó en la campaña, o damos vuelta a la hoja y vamos y sacamos a los kirchneristas del poder. Si no, nos quedamos con 4 años más de kirchnerismo. ¿La incorporarías a Patricia Bullrich en un eventual gobierno tuyo? Si ella quisiera sumarse, ¿cómo no la voy a incorporar? Digo, ella ha sido exitosa combatiendo la seguridad, por lo tanto, la inseguridad, por lo tanto, no tenemos problemas, Igual no era tan montonera, Patricia. Claro, no. No son tan meados. No son tan viejos meados. No son tan meados ustedes, señores viejos. Subió Massa y bajó Juntos por el Bullrich. Sí. Bueno, pero ahí está claro quiénes son los que traicionaron. Para usted los radicales. ¿Y a usted qué le parece si lo declararon públicamente? Ley es un loco, Ley es un desquiciado. ¿Vos venderías tus órganos? Tenemos una diferencia gigantesca con respecto a las cosas que dice sobre el radicalismo, sobre Alfonsín, sobre la socialdemocracia, sobre la educación pública. Muchísimos radicales, gente independiente, inclusive alguna gente del PRO, pero de ninguna manera están para votar a Milei. Mucha gente considera que es invotable. Es más, no sé si yo mismo voy a votar a Massa, Con respecto a Milei, no es gratis en Argentina negar los 30.000 desaparecidos, ir en contra de la soberanía territorial. Y eso creo que a mí, por lo menos como militante del radicalismo y como ciudadano comprometido, me interpela a orientar todos mis esfuerzos a que Milei pierda el balotaje, ¿Lo llamó Mauricio Macri? Yo he estado hablando en estos días con el ingeniero Macri. ¿Es posible que juntos se sienten a armar una suerte de gabinete? Yo, digamos, estoy dispuesto a escuchar a Macri porque yo creo que su experiencia ha sido muy valiosa y que tiene mucho para aportar. Hacer una discusión a nivel de nuestro espacio político, hay una reconfiguración también de los liderazgos de nuestro espacio. Yo estimo que ese liderazgo va a estar en manos de los gobernadores. Voy a esperar que orgánicamente se manifieste Juntos por el Cambio. Sería muy importante que las voces que se escuchen sean de aquellos que estamos legitimados también por el voto popular. Y en segundo lugar, sí creo que hay que reinventar Juntos por el Cambio, porque ni tan juntos ni tan cambio hemos sido. A los argentinos y argentinas que la eligieron a Miriam, que lo eligieron a Juan. ¿A vos te da lo mismo Milei o Massa, presidente? ¿Te parece que son lo mismo? No, ¿cómo voy a decir que son lo mismo? No son lo mismo, nadie puede decir que son lo mismo Milei o Massa, Vamos a un gobierno de unidad nacional. Yo voy a convocar a los mejores de las distintas fuerzas políticas sin importar su procedencia, porque creo que tenemos que construir políticas de Estado. Gracias, muchísimas gracias. Y los esperamos el 19 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, el lunes por la noche en vivo por la televisión pública. La velocidad, Trujillo, de la Argentina política, uno no termina de acostumbrarse, o por lo menos... Años perros. Años perro, como decís vos. Es tremendo porque, por supuesto que después de una elección como la de ayer, se esperan reacciones, se esperan definiciones, quizá estados de ánimo. Ahora, lo que acabamos de ver es un compilado, básicamente, de todo lo que se dijo durante el día, ya en modo conclusión prácticamente, ¿no? Tratando de reenfilar un poco la cosa. Nosotros mismos nos hemos dicho cuántas veces en el mismo día, pucha, qué últimas 24 horas, lo que ha sido esto, un poco aflojando las presiones, pero manteniendo la tensión porque arranca la carrera al balotaje. Un poco analizando el resultado de ayer, que fue una elección que tiene un montón de cosas para analizar y al mismo tiempo ya pensando en las estrategias para una segunda vuelta. Bueno, no hay freno. No, la verdad que no. De hecho, lo decíamos ayer por la noche, ¿no? Ya los discursos de Sergio Massa y de Javier Milei
fueron discursos de campaña. Y hasta el de Bullrich no fueron también. discursos de noche de triunfo o de noche de derrota. Y el de Bullrich también, aunque yo ahí sí creo que hay un poco más de dudas, ¿no? Creo que Juntos por el Cambio todavía, como alianza, ni que hablar de no tiene la más pálida idea de qué decir. Ahora, cada uno de los personajes que la componen son muy pocos los que se han expresado hoy al menos, hablo de estas últimas 24 horas, y de los líderes. Bullrich, Larreta, Macri, Elisa Carrió, Grindetti, que perdió la candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri incluso, bueno, no se han expresado directamente en relación a quién votarían en el balotaje que se viene el próximo 19 de noviembre. ¿Qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires? Es otra pregunta, ¿no? Se evalúa la posibilidad de que Santoro desista de un balotaje, teniendo en cuenta que está a décimas solamente Jorge Macri de ganar y que hubo un 10% de voto en blanco porque la gente no sabía cómo votar a jefe de gobierno, así que son preguntas que a esta hora todavía siguen flotando. Más allá de las especulaciones, de cómo interpretar los decires que acabamos de compartir, creo que sí hay una sensación de alivio en un sector muy importante, mayoritario, de la sociedad argentina en términos de señal sobre un reflejo democrático. Señal que tiene que convertirse, alguien me decía hoy, en certeza el próximo 19 de noviembre, porque está todo en disputa, porque además el recalculando de Javier Milei tiene que ver con volver a construir esa animosidad respecto a otro sector de la política, en este caso el kirchnerismo, y por supuesto también reemplazando un poco casta, por eso, lo que acabamos de escuchar, ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo. Ese tipo de violencia, de señales realmente muy complicadas en términos de convivencia democrática. Y la pregunta, Luli, sobre lo que escuchábamos recién, si es un cálculo matemático, bueno, si Bullrich decía tal cosa y entonces yo digo lo otro, matemáticamente me da, o es conceptual, o efectivamente se está trabajando, vuelvo, sobre ese reflejo democrático y ahora el antagonismo no es hacia el kirchnerismo o algún otro espacio de la política, sino democracia o un nivel de gobierno autoritario que veremos si se consolida el reflejo democrático que apareció ayer. A mí me encantó el concepto que dijo Alfredo Serrano Mancilla un día acá en Desiguales, creo que fue en la noche de las PASO, si no me equivoco, de los acuerdos de cúpulas no son acuerdos de bases y de militantes. ¿A qué me refiero con esto? Que Macri y Milei hoy por hoy se den la mano, porque de hecho Milei contaba recién en el informe que ya hablan por teléfono, no implica que todos los votantes de Macri vayan corriendo a votar a Milei. Lo mismo de si los radicales en un eventual futuro dicen, che, vamos con Sergio Massa. Bueno, no todos seguramente van a ir corriendo a votar a Sergio Massa. Los dirigentes me parece que ordenan en ciertos momentos, pero no te llevan de la manito a la escuela y te dicen, bueno, mete tu voto. El ciudadano, por suerte, es libre de ejercer su derecho y creo que ahí todo lo que pase de acá al 19 de noviembre va a ser clave y sin ninguna duda también lo que tenga que ver con qué se dice. Quedó demostrado que no se puede decir cualquier cosa. No, claro. Quedó demostrado que hablar de un mercado de adopción, que hablar de una ley para abandonar la paternidad, que hablar de que la educación sexual integral es que los padres pasen sus partes íntimas por la cara de sus hijos, y tiene un límite. La verdad que es un montón. Y que la violencia no agarpa en votos, ¿no? No. Por eso decía un reflejo muy, pero muy importante. Y la pelea contra las lecturas lineales. Si es la economía lo que determina, si es efectivamente lo que está viviendo la sociedad. A ver, un ministro de Economía de una inflación recontra al trote, que termina imponiéndose una elección. Evidentemente algo más pasa, además de la crisis económica, y es quizá lo que también ayer dio una manifestación en la sociedad. En un rato vamos a charlar con Lucas Gui, intendente de Morón, que obtuvo una reelección después de un resultado que había sido muy difícil. En las PASO lo dio vuelta, así que bueno, territorio, ¿tracciona de abajo hacia arriba una boleta o solamente te la lleva para adelante un candidato a presidente? Esa es una de las preguntas, por ejemplo, que nos haremos. Y por supuesto, ¿qué va a pasar en Juntos por el Cambio? ¿Se rompe, no se rompe? ¿Va a decir algo Mauricio Macri? ¿Cómo es la campaña de Unión por la Patria? De todo, Caruso. Bueno, nos vamos a la mesa al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Están las flores hoy. Así es. Las dos flores. Era un día, ¿no? Para flores. Sin duda, sin duda. Sonrisas y flores. A ver, a 24 horas de la elección, y ya nos vamos a meter después en la columna de cada uno. ¿Qué es lo que hay que mirar? ¿Dónde hay que poner el ojo de acá a noviembre? Más allá de lo que pasó, Nico, más allá del número. Primero, en no sacar conclusiones definitivas. Ni la sociedad se derechizó el 13 de agosto cuando Milei ganó por 1,5 puntos a Bullrich,
ni ahora hay un rechazo manifiesto a los discursos de violencia, porque sacó una estructura nueva, que es un bardo, que es un desorden, que no tiene línea, que no tiene figuras, que conoces a 3 o 4 nombres y lo conoces por Twitter, sacó el 30% de los votos contra un gobierno oficialista peronista y va a disputar un balotaje. Sí. Y va a ser un balotaje reñido. Entonces, tampoco yo me alinearía mucho en hubo un rechazo manifiesto a la oferta electoral de Milei. Para mí no lo hubo. 30% de los votos en estas condiciones no es poco. No, claro. No es poco. Sí, lo que sí pasó es que arrancó su primer día postelectoral de hoy fue muy malo. ¿Por qué? Porque desnudó la desesperación. Si vos el primer día salís a buscar los votos de Bullrich diciendo la quiero como ministra de Seguridad, Sí. salís a buscar los votos de la izquierda diciéndole, bueno, ¿tienen alguna experiencia? ¿Lo tenemos eso, Juancho, para verlo, lo de la izquierda? Avísame, porque lo que dice Nico parece que está confundiéndose y que tuvo algo en la cabeza, pero no. Buscó a la izquierda. Sí, No, dice ¿y que cómo? tienen experiencia en algunas áreas que podrían ser incorporadas en lo que él dice es el ministro del Ministerio de... Ya no me acuerdo. Escúchalo. Escúchalo a Milei Desarrollo diciéndole a la humano, creo. izquierda que se sume. Capital Humano. Nosotros tenemos el Ministerio de Capital Humano. Sí. En algunos aspectos de las áreas que entran adentro de Capital Humano, las personas que más saben sobre esos temas son de izquierda. Opa. ¿Y qué crees que hicimos con Sandra? La llamaron. Lo llamamos igual. No nos importa. O sea, ¿qué me importa? Si la persona que más sabe sobre el tema me va a aportar una solución, ¿qué me importa? Digo, ¿qué piensa? Digo, ¿qué piensa respecto a la teoría del valor? Me importa 3 rábanos. No, esto es un manotazo de abogado. El OPA de Majul para mí lo dice todo. Pero esos no son los zurdos empobrecedores. Bueno, pero el punto es ese. El punto es ese. Los manotazos de abogado lo vamos a ver en las dos fuerzas políticas que llegan al balotaje, porque un balotaje básicamente es una competencia de manotazos de abogados. A ver qué te agarro, claro. Eso va a pasar. Eso va a pasar. El tema es que vos lo tenés que hacer con determinado criterio, con determinado orden y con determinado profesionalismo. Vos no podés salir el mismo domingo a la noche y que tu discurso tenga 8 veces la palabra juntos y 7 veces la palabra cambio, porque se va a notar. Y kirchnerismo como 10, anotamos ayer. Entonces, eso es desorden y desesperación. Que vos al otro día digas que la persona que vos dijiste que ponía bombas en jardines de infantes te parece ser una buena ministra de Seguridad, es desesperación. Eso se hace de forma más ordenada. Cuando nosotros dijimos acá, che, de repente un día, un domingo, en un debate, Massa empezó a hablar de las mujeres, eso fue ordenado. Eso hubo personas que se sentaron y dijeron, che, acá pasa esto, 64% de los votos son de Milei, de los votos de Milei son varones, esa agenda no está, la agenda de discapacidad no está. Entonces eso se incorpora a un discurso de forma orgánica. No salís así. Bueno, esto pasa que la Libertad Avanza también es esto. La Libertad Avanza, Lilia Lemoyne diciendo, voy a presentar un proyecto de ley para que los varones puedan renunciar a la paternidad y que el resto te diga, ni idea. Entonces, también pasa eso. Hay un dato que para mí se pasó un poco por alto y es la segunda elección consecutiva que Juntos por el Cambio queda fuera en primera vuelta. Digo porque cuando se hacen las sumas estas de hay 2/3 que rechazan el kirchnerismo, tranquilamente podríamos decir que hay 2/3 que rechazan al macrismo. En este escenario. Siempre la sumatoria depende de qué es lo que ordena, te da una cuenta. Entonces, X, la ¿no? cuenta siempre es arbitrario. Después, respecto a por dónde va a ir el debate, ayer vos recién dijiste democracia versus autoritarismo, como que va por ahí. Yo ayer cuando queda consolidado el balotaje, lo primero que pensé fue eso. Dije, la campaña de fascismo-antifascismo va a ser esa. Por suerte no me dedico a esto. Pero siento que parecería ser la campaña más fácil del mundo. No, son pero es tan que opuestas las pero es propuestas que no tipo. va a ser esa. A No ver. va a ser esa la campaña. ¿Cuál va a ser? La campaña va a ser orden versus caos, va a ser construir versus destruir, va a ser certezas versus incertidumbre, y ayer me lo explicaban con mucha claridad. Me dicen, si nosotros hacemos una campaña fascismo versus fascismo, nosotros tenemos que ir a buscar el voto de personas que no le tienen miedo al fascismo. Tenemos que ir a buscar personas que tienen miedo que el dólar salga
6.500 pesos dentro de un mes. Y que haya una hiper Entonces, en 3 semanas, claro. Exactamente. Entonces, más allá de lo que a nosotros nos seduzca, de lo que a nosotros nos resulte obvio desde nuestro micromundo, desde nuestro propio posicionamiento en el mapa político, ahí es donde aparecen las estrategias y ahí es cuando yo hablo de profesionalismo. Massa tiene armado el discurso que dijo ayer anoche de hace más de una semana, porque ayer tuve con una persona que me mostró en su celular lo que las encuestas que le mandaba Massa, y Massa sabe que está primero en las encuestas desde el 24 de septiembre. O sea, tenía un buen encuestador. El 24 de septiembre ya estaba arriba. Y estaba pensando el escenario, digamos. Y la diferencia de entre 4 y 6 puntos la tenía el jueves a la noche. Mira. Entonces, todo eso estaba armado. Que Kicillof iba a salir a hablar primero estaba armado, que después salía Santoro estaba armado. Todo eso estaba preparado. Esa es para mí es la principal diferencia que tiene a favor el gobierno. La principal debilidad es que el candidato es el ministro de Economía. Eso es verdad. Flor y Flor, bueno, qué original. Barragán, todas nacidas en el Alcaraz. final de los 80, principios de los 90. Flor B y son iniciales. Yo soy Flor B, Flor Barragán. Flor B, Flor A. Nuestro grupo de amigas medio que se llaman todas igual, me parece, ¿no? Nacidos en los 90. Sí, 80 y 90 Yo es como... soy María, pero ni lo quiero tirar porque... Yo también soy María por igual. favor, Listo, quedó María. no me diga María. A mí me gusta el María. Somos las dos adelante, María. María Lucila, María Florencia. Y sí, es muy de la época también. A ver, Flor Barragán. ¿Qué hay que mirar en un rato donde entiendo que nos vas a explicar con más detalle en la economía? Porque hoy no pareció, honestamente, un lunes post-elección como los que veníamos viviendo últimamente. Me refiero a la PASO, pero también lo que pasó en 2021, lo que pasó en 2019, que eran días, lunes, en los que estábamos todos agarrados de la mesa de, che, se va todo al demonio. Bueno, lo que pasa es que se pensaba que iba a pasar otra cosa y estaba agazapado para ese movimiento que no ocurrió. Sí, digamos, el fin de semana lo que tuviste parecía una guerra, lo que se venía si uno iba al supermercado a comprar un electrodoméstico. No había gaseosas light directamente, era un hipermercado no había precio, cerca no había de mi casa, por productos, ejemplo. colas en los comercios de electrodomésticos y no había nafta, no había combustible. La realidad es que por un lado, a mí me gustaría darles un montón de respuestas, pero traigo preguntas como decir, ¿jugó la economía Flor, a la hora para del preguntas voto? estamos hechos, Digo, acá respuesta ¿cuánto jugó la economía a la hora del voto? Es una pregunta, porque digo, Massa que sumó casi 3 millones de votos en el contexto en que la economía está súper frágil, tenés la inflación en 2 dígitos. Ahora, eso por un lado. Con respecto a lo que decías, Luli, después lo vamos a estar detallando, pero es el día después en los mercados. Si bien no tuviste, no tuviste suba en la bolsa, no es que tuviste un lunes espectacular, no tuviste ese lunes negro que esperábamos el viernes de la semana pasada. Digo, si el viernes parabas a alguien en la calle y le preguntabas ¿cuánto va a estar el dólar el lunes? Te decía, no sé, 5 lucas, no había precio del dólar para hoy. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba todo el mundo era que Milei vuelva a salir primero y la pregunta era si Milei ganaba en primera vuelta o no. Esa era la pregunta para el día de hoy. Si eso pasaba, ¿cuál es la principal propuesta de Javier Milei? Es la dolarización. Dolarizar sin dólares implicaba un dólar de un tipo de cambio que, no sé, póngale el precio que quieran. Como todo eso no pasó, no vimos ese lunes negro que todo el mundo esperaba, por más que tampoco fue un día espectacular para los mercados. En un rato nos metemos, insisto, en lo que hay que mirar de acá a noviembre en la economía también, dónde hay que poner el ojo y dónde lo va a poner Massa. Sin duda, ya nos metemos también, Nico, en cómo quedó el Congreso de la Nación, porque ahí sí no hay balotaje, ahí ya hay una foto de cuál va a ser el Congreso 2024, pero vos saliste a la calle, Flor, hoy, ¿de qué vamos a ver? Sí, tenemos el termómetro de la calle. Me sorprendió, les voy a decir, porque ¿se acuerdan que fuimos después de las PASO a preguntar? Había mucha algarabía, había mucha felicidad en ese momento y hoy había como incertidumbre. Bueno, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Mucha sorpresa respecto a los resultados, como gente decidiéndose porque no sabe para dónde va a ir después de votar algunos que quedaron afuera. Y además, algo que me sorprendió es que están dispuestos y dispuestas a conversar propuestas y escuchar políticas, que también me parece que es algo que deja los dos discursos de ayer, esto de empezar a escuchar propuestas dentro de lo que hablaba Massa ahí en el búnker. Aparecían, no sé, por ejemplo, en mujeres habló de un sistema público de cuidados. Hay como una proyección hacia adelante, esto de fin de la grieta y empezar a mirar el país que nos imaginamos, está presente y está presente en la gente en la calle. Eso me sorprendió. Me encontré con gente más informada respecto a las propuestas que están circulando. ¿Cuántas definiciones que hay para analizar? La del fin de la grieta me parece que la vamos a trasladar en un rato a un living de especialistas y consultores. Se está esperando Lucas Guille, llevamos al living de Desiguales a hablar de lo que pasó efectivamente en el conurbano y en el conurbano en la provincia de Buenos Aires. San conurbano, ¿por qué, Nico? Porque cada vez que le rezan tiende a responder. En general, ¿se acuerdan que yo acá traje
apenas habían pasado las PASO un cuadro en el que identificábamos 10 distritos, 10 municipios, en los que en el rastrillaje de datos que habían hecho Unión por la Patria habían detectado que en esos 10 municipios, 10 de los más numerosos del conurbano, primera y tercera sección electoral, la mayoría de la tercera, habían sacado la fórmula Fernández había sacado 2.100.000 votos, 2,1 millones, lo noto sin mirar, y que en las PASO de este año habían sacado 1.100.000. Es decir, había 1 millón de votos extraviados, posibles, alcanzables, claro, por la prueba empírica de 2019, que estaban ahí. A ver, tenemos esos distritos para verlos. Ahí los tenemos. Son Avellaneda, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Martín, Tigre, Merlo, Almirante Brown, Florencio Varela y Lanús. Bueno, efectivamente, en estos 10 municipios, de ese millón de votos que había, se recuperaron más de 600.000. Es decir, es un montón. Es un montón. Es un montón haber recuperado 600.000 votos solo en 10 municipios. Son 10 municipios que, para que tengan idea de la magnitud, estos 10 municipios, las personas que votan en estos 10 municipios representan el 35% de toda la provincia de Buenos Aires, de todo el padrón de la provincia de Buenos Aires, y algo así como el 13% de todo el padrón nacional. Es decir, en 10 municipios de la provincia de Buenos Aires, que está dividida en 135, están los electores que representan más de una décima de todo el total del país, para que tengan una idea de la relevancia. Y hay otro dato que para mí se ponderó menos. Nosotros escuchamos a Massa acá después del discurso en Arsenal, donde hablaba de los votos que iban a llegar. Lo dijo muy claramente. Dijo el norte, la Patagonia y el conurbano. Efectivamente, de esos 3 lugares llegaron votos. Pero hay 5 distritos que son muy hostiles para el peronismo, donde Unión por la Patria creció y creció mucho. Creció mucho. ¿Se acuerdan la franja del resultado electoral 2019? Sí. Que celebraba nuestro productor Juan Chagosto, Sí, porque claro. la Argentina ha quedado con la camiseta de Boca, era azul de la mitad para el norte y azul y todo amarillo en el medio. Bueno, en esos distritos, en ninguno ganó el peronismo en esta elección. Pero fíjate que recuperó también 700.000 votos en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la Ciudad de Buenos Aires al subió peronismo. 10 puntos, en Claro. Córdoba subió 5, en Santa Fe subió de 8 puntos, en Mendoza subió 7 puntos, en Entre Ríos subió 5 puntos. Digo, porque eso, que cuando vos me decís, bueno, acá salimos tercero, en Córdoba salimos cuarto, vos sos peronista, estás viendo eso y, che, nos va muy mal. Pero cuando vos comparás con la PASO, de ahí surgieron, y vos solo en estos 2 análisis que te dije, 5 provincias adversas, no 5 que te tiraron una avalancha de votos por encima, más 10 municipios, tenés explicados la mitad de los votos, de los 3 millones de votos más que sacó Massa entre las PASO y las generales. Tenemos para ver los mapitas comparados de Argentina en la PASO, Argentina en la general. Lo violeta son las provincias donde en la PASO ganó Milei. Siempre hablamos de candidato a presidente, ¿no? Celeste, Sergio Massa. Amarillo, Patricia Bullrich. Bueno, cambió, Nico. Digo, hubo provincias que estaban pintadas de violeta y de amarillo que se pintaron de celeste. Hay un dato... ¿Podemos? Sí. Déjame dejar el mapa, Marce, si se puede. Quiero volver a los matices que teníamos con Nico en la apertura. Claro, vos ves el mapa, en este caso en la pantalla de la derecha, el mapa de la elección general, y vos decís, claro, mirá lo que es una fuerza que no existía, cómo te fue copando distintas provincias. Ahora, comparémoslo con la PASO, ahí yo veo un reflejo, ahí yo veo una reacción, y para mí es una reacción que tiene que ver con lo que se puso en riesgo y que desplaza lo que lo amarillo representaba por otra parte. Claro, no con el ser peronista, decís vos. Claro, acá aparece otra dinámica, otra tensión, que esto creo yo es lo que refleja. Por supuesto hay un montón de interpretaciones posibles y entiendo lo que planteas, Nico, aparece el color violeta y aparece para quedarse. Pero esa comparación me parece muy, muy clara en el sentido de reflejo democrático. Sí, yo lo que decía es, si vos te olvidás del cambio y ves este mapa solo, decís, che, salió un loco por la televisión a decir un montón de cosas, juntó 5 locos más porque son el tren fantasma, realmente soy el tren fantasma, vos lo sois hablar y soy el tren fantasma. Y pintaron las provincias de la Argentina de ese color. Decís, bueno, tampoco estamos para decir, che, la Argentina le puso un límite al autoritarismo. Neuquén, que prometió vender vaca muerta, o sea, vuelve a elegir Milei. O sea, eso es inexplicable. Neuquén, sino Añelo, que es la Añelo, localidad donde queda vaca Igual muerta, sí es- arrasó Milei con casi el 50% de los una, votos. pero también es una de las provincias en las que más creció Massa. Massa creció 12 puntos en Neuquén, Unión por la Patria en realidad, ¿no? Porque en las PASO había 2 ofertas. Y no sé si tenemos para ver algo que para mí refleja la contracara
que es lo que pasó en Juntos por el Cambio. Son 3 datos muy concretos que muestran lo que es una debacle. No sé, ¿lo quieren ver ahora? No sé si lo tenemos ahora, lo charlamos después, sino después charlamos sobre Después Juntos lo por el vemos, Cambio, me parece. Dale. Porque Dale. hay para hablar de Juntos por el Cambio. La un foto, de montón. hecho, la sonrisa de Lilita, Hay un montón y mañana en la reunión que... el fotoperiodismo de ayer en Juntos por el Cambio, la verdad, llamó para los colegas. Igual Creo hoy- que es de Clarín, el colega que se hizo la foto del escenario. Hoy escuché a un colega decir que había quedado extinto o algo por el estilo, Juntos por el Cambio, me parece un montón. No. Y además me parece que No, sí. al borde de para una mí sí, reconf... Bueno, A mí no me gusta el verbo, para arrancar No, no me pero gusta para el mí verbo. esta semana ya vamos a hablar de la rotura, Bueno. de por el cambio. Bueno, es Veremos. interesante. Charlemos ahora un rato. Vamos con Lucas Dale. Rie, intendente reelecto en Morón. Que Bueno, estuvo escuchando toda la charla, dijo, y sí. si supieran lo que está en la botonera enfrente, en vez de hablar de política en un estudio de televisión. ¿Cómo andas, Lucas? Muy bien, gracias por invitar. ¿Qué pasó con San Conurbano, como decía Nico recién? ¿Es el verdadero, digamos, laburador para que Massa haya obtenido el número que obtuvo? Sí, bueno, lo explicaba muy bien. Se ponderaron gestiones que efectivamente hacen a la calidad de vida de mucha gente en relación a las condiciones materiales efectivas y logramos transmitir, me parece, con mayor contundencia en lo que implicaba la agenda de Milei en caso de concretarse. Digo, nosotros, ¿qué hacemos en los barrios? Expandimos servicios, llevamos agua, cloaca, Pero ahí te quiero obra hacer una pública. pregunta, porque hoy estuve en una mesa con colegas y yo dije que ante esta pregunta de cómo puede ser que con una inflación tan alta, y ya vamos a escuchar a Carly Bianco hablar sobre esto, un intendente relija o un intendente gane una elección del oficialismo. Yo dije, bueno, pero el que vive en ese barrio ve si tiene asfalto, ve si tiene luz, ve si ahora tiene cloacas. Me dijeron, no, con eso no alcanza, porque no se tracciona nunca de abajo para arriba. Eso ya no es tan así. Los intendentes en general y de distintas extracciones políticas partidarias nos hemos convertido en liderazgos con cierto predicamento en función de las responsabilidades que asumimos en los últimos 10, 15, 20 años. Los municipios, antiguamente éramos ABL, ¿no? El alumbrado, barrio y limpieza, con escasa participación en el debate público. Hoy la agenda se transformó y somos ABL, pero somos seguridad, género, cultura, hábitat, infraestructura, deporte. Casi que tenés que nombrar todas las letras del abecedario para decir qué hace un municipio, sobre todo los municipios de este porte como somos los del conurbano. Y eso te permite adquirir una relevancia, una capacidad de gravitar en el debate que no teníamos hace un tiempo. Fruto de la Porque articulación intervenís con la- directo en la vida de la gente. en Porque la calidad de la intervenís gente. directo, porque no hay intermediación, porque te creen o no te creen, porque tenés que dar cuenta todos los días, el balance es cotidiano, todos los días vos decís, estamos mejor, estamos peor. Y los ves aparte, los vecinos, de los que te votan. Claro, tal cual. No, eso es una cuenta muy sencilla que se hace. Y cuando llegábamos a los barrios decíamos, che, lo que está proponiendo uno de los candidatos es terminar con la obra pública, es que esta calle que estamos inaugurando no la estaríamos inaugurando. Nosotros llegamos al 100% de cloacas, una cobertura total en el distrito. Si no era fruto de la obra pública, no llegábamos. Pensar que un privado va a tener interés a partir de una utilidad para hacer una escuela en un barrio humilde, un barrio del conurbano, es impensado. Digamos. De hecho, la experiencia macrista echa por tierra que eso suceda, Claro. no con las PPP. No funcionó, no pasó. Pensar que Milei lo podía hacer, para nosotros era, hoy hacer el ejercicio de un gobierno nacional con Milei al frente y nosotros teniendo que gobernar los distritos del conurbano es sumamente preocupante. Por eso lo que se viene es tan importante o más que lo que pasó para nosotros. Lo planteó Axel así, ¿no? Sí, No claro. terminó de ninguna manera esta discusión. No, es un proceso que está abierto y que es inconcluso y que tenemos que construir con la victoria Pero de entonces, Sergio. Lucas, vos decís, es tan importante lo material, la propia gestión, Sí, claro. y también es importante lo conceptual en términos de qué es lo que está ofreciendo o cuál es la discusión en este caso a nivel nacional. Absolutamente. Son las dos cosas. Las dos cosas. Yo creo que también hay un elemento que me lo compartían los vecinos, que es cierto que hoy la inflación es un fenómeno que preocupa y que tenemos que cambiar la tendencia para ir a un esquema mucho más razonable. Ahora, ¿qué vieron en Massa en estos últimos meses o semanas? Que anunció medidas que van en la dirección adecuada de recomposición del poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, de los ingresos en general, y que lo que anunció efectivamente pasó y pasó rápido. Y eso te habla de cierta pericia y de cierta capacidad de gestión. Ejemplo, el IVA, la devolución del IVA. El IVA, Pero ganancias. te refieres al cómo. Al cómo. El quién está, el qué es claro, pero hay un cómo, Hay un que cómo. se valora.
técnicamente lo construyó bien, dijo que además lo iba a ratificar vía participación del Parlamento, fue al Parlamento, construyó la mayoría y a los 10 días tuvimos ley en cosas que son muy sensibles para la víscera más sensible que tenemos los seres humanos, que es el bolsillo. Vos mirás, no alcanza. Pero a la hora de la recomposición de la autoridad de la palabra, de la autoridad de la política, eso tiene un valor sumamente significativo. O sea, acá hay un estadista, acá hay alguien que me está hablando de algo que efectivamente ocurre, que me hable de un escenario que va a pasar, que me lleva a un lugar, que me transmite certeza, que tiene una orientación clara de cómo y hacia dónde. Y la verdad que eso se puso de manifiesto y es lo que tenemos que profundizar frente a lo que tenemos enfrente, que hoy lo expresaban ustedes en la introducción, en las editoriales, desconcierto, incoherencias, contradicciones. Bueno, ojalá que este camino nos permita concluir el 19 de noviembre con la victoria de Sergio. Nico. Lucas, vos por tu tarea tenés, imagino, mucho vínculo, relaciones con dirigentes opositores de tu distrito. De hecho, es un distrito que fue gobernado por el PRO en su momento, después fue recuperado. ¿Qué imaginas que van a hacer esos dirigentes del PRO, de la UCR, de Morón en este balotaje? Sin dar nombres, así no te complicas. No, porque tengo que volver al distrito y hablar con muchos de ellos todos los días. Ya me lo han compartido en el transcurso del día de hoy. En off. Me dijeron, nosotros vamos a dar el debate en los ámbitos en los que corresponden. No somos indiferentes a lo que se discute. Tenemos diferencias, obviamente, con nuestro espacio y por eso no formamos parte de nuestro espacio. Ahora, hay contradicciones que son insalvables con lo que está enfrente. No nos resulta ajeno. Y claramente es dicotómico, claramente es contrastante y me marcaron una posición definida. Y yo no tengo duda que van a dar esa pelea en los ámbitos con sus correligionarios para intentar traccionar una fuerza importante de ese partido en esta dirección. Y yo les creo, porque los conozco, porque sé cómo militan, digo, más allá de las diferencias que tenemos de la coyuntura, la caracterización del momento, yo sé que se les juegan cosas, les pasan cosas y efectivamente van a acompañar este espacio. Cuando dijiste correligionarios, identificaste radicales y dirigentes del PRO. Con ellos hablé con menos y con lo poco que intercambié fueron cuestiones más de ocasión, de salutación por el resultado y sin demasiada posibilidad de ahondar. Me da la sensación de que ahí va a haber más ambigüedad, puede ser que algunos tengan más ganas que otros de participar, algún otro lo mire con un poco más de distancia. No así en el radicalismo. Y en los distritos, Morón es un distrito donde el radicalismo más cultural, si se quiere, no orgánico, una cosa más tradicional, todavía tiene una presencia fuerte. Y me llamó poderosamente y gratamente la atención este primer reflejo de, sabemos que lo que va a pasar es importante. Sí. Lucas, el giro de Milei o su recalculando ayer por la noche fue hacia la variable antikirchnerista. Digamos, no hay que terminar con el kirchnerismo. Hoy pronunció una frase realmente muy brava. Vamos a ser quienes le pongamos el ataúd, la tapa al ataúd del kirchnerismo. Esto fue anoche cuando salió del centro de campaña. ¿Crees que tiene anclaje eso en este momento? Sí. Creo que cae muy mal. Ahondar en ese eje agresivo, violento, puede fidelizar a un sector de la sociedad con un techo muy claro y le habla cada vez a menos gente. ¿Vos coincidís con Massa en que la grieta murió? Yo coincido que es un objetivo, en tanto la grieta sea un obstáculo para construir algunos consensos estratégicos de cara al futuro que tiene la Argentina. Es decir, hay 4 o 5 temas donde tendríamos que poder discutirlo y que sean ejes transversales. Política de endeudamiento, inserción productiva en el mundo, modelo educativo, modelo sanitario y alguna otra cosa más. Decir, ¿podemos blindar estos temas y sostenerlos 10, 15 años? Yo creo que Sergio tiene la capacidad de liderar esa discusión y que hay interlocutores válidos para llevarlo adelante. Ojalá eso rinda votos. Ojalá efectivamente enfrente encontremos buena receptividad porque la Argentina definitivamente tiene posibilidad de tener estabilidad y crecimiento y un crecimiento que no sea estadístico. Pero vos decís que el discurso de terminar con el kirchnerismo de una vez y para siempre, que es de Bullrich, le puede pasar a Milei lo mismo que a Bullrich, decir, que gira en falso. A mí me da la sensación de que le habla a un mundo que es muy limitado.
que te puede servir para un momento determinado, en una discusión, pero en este escenario donde vos tenés que tener una mirada más integral, más comprensiva, el tono violento y direccionarlo con un eje tan agresivo, yo creo que es malo en términos estratégicos y en términos de convivencia democrática. Claro. Y no lo podemos naturalizar. Sí, porque si conviene tampoco está bien. No está bien claro. tampoco. Digamos, va a exterminar al adversario. Fue una cosa que vos, porque después a esa sociedad se supone que la vas a tener que gobernar, ¿no? Vos, y querés, a veces uno da la sensación, yo pensaba, tenés un desprecio por un sector de la sociedad que vas a tener que gobernar, y después cuando uno gobierna, no se gobierna desde el desprecio, desde el rencor, desde el odio. Tenés que gobernar desde un lugar de responsabilidad, de afecto, en función del interés general. Yo creo que eso la gente lo vio. ¿Flor? Sí, consultarte como dirigente del peronismo. Hoy Massa dijo, vamos a convocar a los mejores de todas las fuerzas políticas. Digo una situación recontra hipotética. Sale mañana Massa y dice, voy a convocar a Carlos Melconian para el gabinete económico, Larreta para la Casa Rosada. ¿Cómo cae eso en un dirigente del Frente de Todos? La verdad que Sergio ha ganado crédito en función del trabajo y de la mirada y el conocimiento que tiene de la botonera del Estado como nadie. Yo no creo que áreas tan sensibles, tan paradigmáticas, queden en manos de quienes no son riñón de Sergio. Tal vez algunos otros espacios en donde efectivamente él evalúe que haya capacidad de aporte de otro sector, sí. Hoy hay que... El líder te hace confiar. Te habló de cosas que uno pensaba que no podían ocurrir. Nosotros discutíamos hace 72 horas si Milei ganaba la elección en primera vuelta. Sergio estuvo a 6 puntos de ganar en primera vuelta, ¿no? 6 puntos y medio. Menos. Menos 3 puntos. A 3 pico. puntos, Sí. a 3 puntos, menos. Con lo cual me parece que esta cosa de conocer, de trabajar, de tener templanza, de escuchar muchas voces, le ha dado una estatura como para tomar decisiones y que los que nos sentimos parte del espacio acompañen. Ahora, no sé si es ahora, pero la pregunta eventual, si esa fuera la agenda, digamos, porque Massa es electo presidente, es ¿gobierno unidad para qué? Esa es la pregunta que te ordena siempre en la política. ¿Para qué? Bueno, porque la unidad se supone que es un instrumento que te da músculo para ir hacia un lugar determinado, para hacer las transformaciones que vos necesitas hacer, para dar las peleas, las batallas que vos necesitas dar. Algunas cosas uno puede avisorar porque somos parte del mismo espacio, porque tenemos un recorrido común, porque me parece que los principales lineamientos programáticos ya sabemos cuáles son, ¿no? En este universo de Unión por la Patria. No debería... Sí, donde pareció haber diferencias es, vuelvo a lo del cómo, sí. ¿Cómo se redistribuye el ingreso? ¿Cómo se redistribuye la riqueza? Bueno, algunas pistas... Es lo primero que le preguntaría a un Massa Sí. electo presidente, digamos, ¿no? Y sobre todo después la experiencia de gobierno del Frente de Todos. Seguro. Algunas pistas, digo, me parece que él mira críticamente el sistema tributario del país y que está dispuesto a dar las discusiones que haya que dar y generar los consensos necesarios para hacer del sistema tributario algo más progresivo. Esa es una de las formas que tiene el Estado de redistribuir la riqueza, pedirle a los que tienen mayor capacidad contributiva para redistribuir en el conjunto. Y también Sergio tiene como eje central, lo decía ayer en el discurso, él decía trabajo y seguridad van a ser mis banderas. Y cuando habla de trabajo, no es cualquier trabajo, es un trabajo que se pretende formal, registrado, con derechos, bien remunerado. Y esa es otra forma de distribuir riqueza, ¿no? Bueno, yo confío en que mucho de eso vaya a pasar. Flor Alcaraz. Sí, en la misma línea que te preguntaba mi compañera Itocaya. Ayer Massa no nombró ni a Alberto ni a Cristina. ¿Cómo cayó eso? ¿Y crees que tiene que ver con este fin de la grieta? Me parece que él ocupó el centro de la escena. Nosotros necesitamos que las luces estén sobre Sergio. Lo que se está evaluando hoy es el desempeño en este momento. Y después, en todo caso, habrá que seguir discutiendo cuáles son los lugares de cada uno de los dirigentes que forman parte de este proyecto. Hoy se nos juega una parada muy difícil, tenemos 3 semanas, hay que minimizar la posibilidad de error, hay que intentar estar muy sagaz, muy en sintonía con la expectativa del elector y
y optimizar los tiempos que tenemos. Ya habrá tiempo para discutir eso. ¿Existe tal cosa como la Liga de Intendentes? No existe. Es un tal grupo cosa, de no WhatsApp. ¿Grupos de WhatsApp? Hay quien no. No, pero tienen que incorporar algunos entonces ahora, porque Julián Hay que Álvarez, por ejemplo, incorporar. ganó en Lanús. No sabe todavía qué pasa Lo de con Julio Alac en La Plata. Bahía muy Blanco, expectantes, La pero- Barría. Son... No, pregunto eso en base a, Pacha. de acá al 19 de noviembre, un trabajo conjunto Sí. o un hasta, no sé, Sí, de lugar de debate. en ese foro que En esa tenemos, liga. en esa liga, está Cuando también uno el pierde, ¿lo gobernador. eliminan del grupo? Cuando uno pierde, lo eliminan. Es del muy grupo. buena la pregunta, Hay Lucía momentos muy Trujillo. ingratos, sí, hay momentos Y muy bueno, ingratos. pero si eres intendente, Sí. si sos ex, tenés que irte. Sí. Es como cuando te vas de un laburo. Se hace Y un sí. laburo de transición, te llama uno antes. Se abre un grupo paralelo, ¿viste? Y no le avisa. Y de No, repente, claro. fulano ha abandonado. Deja de sonar- Bueno, el llano, el famoso llano. El famoso que llano es muy que es- complejo. No, pero en ese grupo está el gobernador y el gobernador Axel y Está el jefe. sí, y ya ha dado algunas consignas de lo que se viene en relación a cómo va a ser la campaña, los ejes, las necesidades, los compromisos que hay que ¿Y asumir. cuáles son? No, en mi principio hay trabajo- hay una reunión convocada bien. para estos días donde vamos a estar dirigentes de la primera, de la tercera, haciendo un balance de lo que fue esta primera etapa. Y bueno, habrá que escuchar al gobernador qué propone de cara al futuro. O sea que sigue muy involucrado, incluso habiendo ganado. Digo, Axel. Sí. Axel es una máquina. Axel no para. Axel te manda un mensaje No es que hoy un dijo, domingo ya a las está, 3 yo de la ya mañana. gané y me quedo... No, yo te lo sacaría el teléfono, te lo mostraría los mensajes. No te retenemos, ¿eh? No, Si querés no, hacerlo, porque no no tengo el permiso del autor. No, Axel es ¿cómo se lo ve? Es un tipo así, genuino, laburador, Pero honesto. respecto de cómo es muy difícil gestionar la provincia de Buenos Aires y que tenga una agenda autónoma respecto a lo que pasa en Nación. ¿Cómo logra eso? ¿Cuál es el secreto de los 20 puntos de diferencia de Kicillof a tu criterio? Yo creo que lo de Axel es muy meritorio también. Nosotros los intendentes veníamos de una etapa en donde la provincia, en términos de capacidad de intervención, de poder político, no tenía el volumen que actualmente tiene. Axel construyó poder provincial a base de gestión, Una fundamentalmente. identidad bonaerense. Y una identidad bonaerense que está en proceso. Porque no existe como tal, ¿no? No existe como En tal. términos positivos. Sí es peyorativo, ¿no? Claro, cuando aparece negativamente. No, Axel, yo creo que a prepotencia de trabajo y a partir de equipos de gestión ha logrado cosas muy interesantes y hoy para cualquier intendente el gobernador es un interlocutor imprescindible. No pasaba. Muchas veces las relaciones bilaterales entre los intendentes y el gobierno nacional hacía que el gobernador quedara en un lugar algo distante, para no decir desdibujado. Hoy la obra pública, cualquier iniciativa de gestión, por más que uno la trabaje con la nación, está articulada en algún punto con la provincia de Buenos Aires. Y se ve reflejado el nivel de despliegue que hay en materia vial, de infraestructura en general, sanitaria, hospitalaria, educativa. Se me dirá, falta muchísimo, pero hay que consultarle a los intendentes de la oposición si tienen o no inversión en las escuelas. Programas como el servicio alimentario o la incorporación del MESA, que es un programa complementario de asistencia alimentaria que creó el gobernador ahora, o las netbook, que distribuyó las miles de netbook a todos los pibes y pibas del sexto año. Vos lo que decís es, un intendente, aunque sea otro color, no lo puede negar eso. No se puede negar, no lo puede negar. Hay un volumen de obra y de intervención que está a la vista y sobre todo que ha sido reconocido en términos populares con Sí, el claro. desempeño electoral. Hoy el gobierno provincial en todas las áreas le arroja un resultado positivo. Insisto, falta un montón, pero hay un gobierno provincial. Hay equipos y hay gestión. Bueno, ¿ya sumaron a los nuevos intendentes o todavía no? Bueno, ahora voy a ver Ese chat me divierte, tengo algunas te digo. notificaciones. ¿Quién es el Se ha administrador? incorporado al grupo, ¿no? ¿Quién es el Se administrador? administra desde la provincia de Buenos Aires. Ay, claro, Sí. ahí está. Después hay subgrupos, ¿no? Como Y claro, Paz, como sí, ¿La siempre. foto es un clic o no? La foto, La foto del grupo, ¿no? No. Hay alusiones permanentes al Sí. Clio, pero no. Bueno, Lucas, es tu tercera elección, digamos, ¿no? Sí. Fuiste electo, después estuvo Tagliaferro, después te volvieron a elegir y ahora la reelección. Exacto. Bueno, Sí. se lleva con... ¿Pesa eso? ¿En qué sentido? Bueno, electo por tercera vez, Sí. se espera de vos.
Sí. Más de lo que ya generaste, digamos. Sí, y está bien que así sea, porque hay que asumir que la apuesta es más ambiciosa. Nos comparamos con nosotros mismos. Ahora no puedo hablar de la pesada herencia porque me tocó precederme. Pero bueno, hay que honrar esa confianza con laburo y honestidad. No es mucho secreto. Humildad, tener más o menos las ideas claras, un programa de gestión y mucho trabajo. Lucas, gracias, Gracias por a haber ustedes. venido y bueno, Gracias. éxitos para los próximos 4 Un años placer. entonces. Vamos con Flor Barragán, porque Dale. nos prometió contarnos qué hay que mirar en la economía de acá al 19 de noviembre y qué va a mirar Massa, además, bueno, siendo ministro de Economía y candidato al mismo tiempo. Bueno, y por supuesto el día de hoy, ¿no? Sí, así es. Primero, si les parece, arrancamos con un poco el mercado famoso, de qué pasó el día después de las elecciones generales, cómo lo recibió el mercado. Te trajimos algunos datos nada más. Por un lado, qué pasó con el dólar. Ahí tenés el contado con liqui que bajó 935 pesos, cayó 16%. El dólar paralelo tuvo una fuerte suba, 1.100 pesos, subió 22% en un día. Recordemos que jueves y viernes prácticamente no operaba. La bolsa cayó 12% y el riesgo país aumentó a 2.582 puntos, 7% de suba. ¿Qué podemos leer de esto? Por un lado, si uno ve esto, no parece ser una buena recepción a los resultados. ¿Por qué? De todos modos, siempre hay que analizar las cosas en procesos, no en un día. Pero ¿qué es lo que leyó el mercado? Y hay un informe que lee todo el mundo de una consultora que se llama 1816. ¿Qué es lo que se leía hoy? Por un lado, fueron resultados que no se esperaban. Y siempre en el mercado la incertidumbre no la recibe bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se esperaba? Otra vez un Milei ganando. La duda era si era primera vuelta o balotage. Y en este caso tenés a un Massa que salió primero a lo que no se esperaba y una ratificación de que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio están afuera del balotage, que en general son los favoritos de, por lo menos del sector financiero, del mercado en general. Así que Porque desregulan, ¿no? Porque han desregulado históricamente los movimientos del de todos capital modos, financiero. Javier Milei tiene esas ideas También. similares, pero se lo ve como alguien que no puede aplicarlo. En cambio, a Juntos por el Cambio se lo ve como que sí podría llegar a aplicar. Juntos por el Cambio quedó afuera, entonces por eso esa mala recepción en algún punto. Pero del otro lado, ¿qué es lo que ve? Puedo hacer, perdón, Flor, mil disculpas, pero lo que se ve es una ratificación de que Massa se consolida como alguien que viene interviniendo y muy fuerte. El rol viene jugando muy fuerte en la regulación del sector financiero. Es decir, se ve como malo, pero se ve como malo para el mercado que especula, pero positivo eventualmente para la gente, aunque alguien crea, bueno, el dólar se me fue, o tengo que ir a comprar si quiero seguir yendo al dólar para tener reserva de mi valor. ¿Se entiende la...? Sí, pero de todos modos, cuando hablamos del mercado es algo súper amplio y abstracto, pero yo te digo que hoy en día, aunque nadie te lo va a decir, cualquier empresario hoy en Argentina va a votar más a Massa que a Javier Milei. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que ya saben que en estos años ganaron en algún punto. Y además, Javier Milei, por más que tenga ideas que puedan gustar, la pregunta es ¿qué tanto las puede aplicar? Y volvemos a lo que decimos siempre, sin congresos, sin gobernadores. Que en cambio, ¿qué es lo que le da este resultado a Sergio Massa? Le da poder. Si Massa quedaba fuera del balotaje, de acá en adelante, era todo caos. Claro, porque cada regla que me ponías, pero si vos no jugás más. No, la semana pasada un empresario... incluso si llega al balotaje, pero mucho más debilitado también, ¿no? Claro, también además, pero imagínate si quedaba fuera del balotaje. Sí, claro. La semana pasada un empresario que negocia precios cuidados, precios justos, todos los acuerdos de precios, me decían, Massa queda fuera del balotaje y no le atiendo el teléfono. Y ya se lo dije y me dijo, no se lo va a tomar a mal, digamos. Porque Massa siendo empresario tampoco le hubiese atendido el teléfono. Ese es el punto. Que lo entiende. Claro, entonces obvio. en algún punto... que Massa haya quedado en el balotaje y fortalecido por haber salido primero y por haber sumado casi 3 millones de votos con esta situación económica, le da poder para la hora de negociar y le da incentivos para que las cosas no se le desmadren. De hecho, ¿qué es lo que se ve? Uno miraba qué iba a pasar con el dólar futuro, que es un dólar que se negocia justamente hacia adelante. La semana pasada se negociaba en cualquier valor. Hoy esos precios bajaron mucho porque lo que se espera es que Massa controle al dólar y eso era justamente la próxima... De hecho, hay un dato respecto a esto de la posibilidad de intervención de Massa y es que es verdad que hoy el dólar blue se vendió a 1.100 mangos y que el viernes cerró a 900. Ahora, yo no conocía a una sola persona que haya comprado dólar a 900 la semana pasada.
Sí. Y eso tiene que ver con la intervención de generar un sitio, o sea, secar todo ese mercado. O sea, si vos encontrabas una cueva abierta el viernes, la comprabas a 1000 mangos. No laburaban. No lo comprabas a o 900. sea, vos andabas con un maletín por la calle la Sí. semana pasada en la City Sí. y te paraba la policía. Claro. Estuvieron súper controlados todo lo que es. Entonces lo que vos veías era que el dólar había bajado, Sí. que lo decíamos por la reunión en China, etcétera, porque entrabas a, no sé, al Cronista, Ámbito, al donde vos quieras a chequear el dólar, a Infobae te decía 900 mangos. Pero nadie compraba dólar a 900 mangos, no existía dólar a 900 Ahora, mangos. Flor, en base a todo esto, ¿qué va a venir? Digo, ¿a dónde hay que poner los binoculares de Sí. antigüedad? Ahí yo te voy a hablar de economía con el signo de pregunta que les hacía al principio, que es cuánto jugó la economía en el voto, porque me parece que están jugando otras cosas, ¿no? La democracia, los O no valores. solamente, claro. O no solamente. Porque, digamos, si uno ve la economía, hay un dato, por ejemplo, que ningún gobierno que aumentó la pobreza religió, y ahora eso podría cambiar, ¿no? Sí, puede haber una percepción o llegó el mensaje que se podría estar peor incluso, ¿no? Claro, por eso. Y ahí dos cosas a mirar es, por un lado, qué va a pasar con el dólar. Massa sabe que el dólar juega mucho en los argentinos. Sí, claro. Nada cambió desde el viernes para acá a nivel macroeconomía. No es que te llovieron los dólares y ahora lo que sí llovió, y eso para el próximo presidente Llovió no sé cuál va a literal, ser. agua. Esa lluvia, te digo, la semana pasada me decían, si no llueve en los próximos 20 días, lo de que la sequía terminó, olvídate. Claro. Digamos, el trigo ya se perdió, gran parte del trigo, y la lluvia que estamos viendo ahora es para que en mayo tengas liquidación de soja. Mirá. O sea, imagínate Bien. lo complicado que está ahora. En esta situación, Massa sabe que tiene que controlar el dólar, porque eso juega mucho. ¿Cómo lo va a hacer? Algunos factores que se van a tener en cuenta de acá en adelante. Si bien hoy tenés reservas súper complicadas, lo que se va a tener en cuenta del Ministerio de Economía es un anuncio que se hizo hoy, que es tipos de cambio diferenciales, es decir, cualquier exportador en Argentina se le va a reconocer un mejor tipo de cambio si trae los dólares por el contado con liqui, eso es lo que llamamos como tipo de cambio especial para exportaciones. Está el swap con China, que se habilitó la semana pasada, son más de 6.000 millones de dólares. Y mañana, atención, que es la licitación del 5G, y uno dice, ¿qué tiene que ver el 5G con el Banco Central y con el dólar? Bueno, que esas inversiones, que son más de 1.000 millones de dólares, también entran por reservas. Así que el dólar, uno de los factores a mirar, y por el otro lado, la inflación, que es lo que pega también más de lleno en el día a día, que lo vemos cuando vamos a comprar, cuando vamos al súper. Y ahí tenés un dato que se va a conocer la semana antes de las elecciones de la segunda vuelta, que es la inflación de octubre. Se publica el 13 de noviembre, que es lunes, y vos tenés el domingo 19, la segunda vuelta. Así que vamos a ver qué tanto pega ese dato. Hasta ahora tenés una inflación solo en los primeros 9 meses del año de 103,2%, y la estimación oficial optimista, imagínate que este dato es optimista, para octubre es estar en el 8%. ¿Por qué digo que es optimista? Por más que sea altísimo. Viene del 12,7. Sería una baja, una baja del es una baja 30%, de 2 meses de 12 a 8. consecutivos de 2 dígitos. Digamos, en 2 meses tuviste 25% de inflación. De todos modos, las consultoras te la dan en alrededor del 10%, pero hay que recordar que vos hoy el dólar oficial lo tenés planchado en 350 pesos y tenés todos los acuerdos de precios por ahora vigentes, acuerdos de alimentos, de combustibles, así que vamos a ver cómo es esa transición, qué tan ordenada es. Gracias, Flor, gracias. impecable. ¿Corte? Sí, y al regreso charlamos sobre, bueno, lo que se viene a nivel consultoría política, y también qué dice la calle. Flor Alcaraz salió a preguntar a argentinos y argentinas que se cruzó en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo la ves? Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales y vamos a charlar un poquito con especialistas, esos que ven entre líneas qué es lo que pasó, qué es lo que puede pasar y además lo complementan con números. Vamos a hacer la presentación formal. Estamos con Lucía Begelin, coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, y Facundo Cruz, que es politólogo, integra Pulsar, que es el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de Buenos Aires, director legislativo y también de Cenital. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿En serio que ya dejaron de pensar en qué pasó ayer y están pensando en las estrategias Gran para el película, balotaje? ¿qué pasó ayer? Sí. ¿Qué hicimos ayer? Sí, yo diría Dice que Bullrich, ¿no?
ya hace unos días que estaba pensando en la posibilidad del balotaje, digamos, Sí. y ahí qué puede pasar con eso y empezando a ver qué discursos andan circulando y pueden operar sobre ese que era el escenario posible y se transformó él en ese. Pero en el ese hecho de escenario. que Massa haya ganado y la manera en que ganó, ¿no da elementos que tienen que analizar para pensar, bueno, a ver cómo pensar la futura segunda vuelta? Sí, seguramente más en términos de números, en términos de cómo se mueven los discursos, no sé Sí. si tanto. Ahí Claro. es como era claro que iba a haber un escenario de tercios con un desequilibrio, ¿no? Y que los votos que hay que ir a buscar son los de Patricia Bullrich en gran medida, además de los otros más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, los discursos que están circulando son esos. Pero no cambiaron. Pero perdón que insista, Facundo, metete cuando quieras. La sensación es que las PASO dejaron una escena difícil de racionalizar. ¿Qué pasó acá? Por ahí se encontraron explicaciones, pero se habían perdido los amarres con el suelo. ¿No se recuperó racionalidad con esta elección? Bueno, a ver, la elección PASO lo que nos quemó una parte de la biblioteca porque pensamos que el sistema político argentino tenía anticuerpos para este tipo de situaciones, que es que viniera alguien de afuera, antisistema, sin una estructura de fiscalización, sin una estructura política, provincia donde no tenía partido de distrito, por ende no tenía lista de diputados nacionales, y sin embargo termina ganando la elección. Y ahora lo que pasó fue otra parte de la biblioteca que nos daba a entender que un contexto, como venían charlando antes, de crisis económica, sí llegaba a haber un aumento de la participación, eso iba a llevar a un crecimiento del voto de las opciones opositoras y pasó lo contrario. El salto importante que tiene en términos de votos, que si vamos a los números, el peronismo creció un 50% de los votos que ya había tenido en La PASO, o sea, sumó 3 millones de votos, estuvo cerca de tener 10 millones de votos, que fueron elecciones muy buenas cuando el peronismo llegó a esos guarismos, y eso se debe en gran parte al crecimiento de la participación electoral, que bueno, que asumíamos de entrada que podía ir a otra opción electoral dado el contexto actual. ¿Terminó en 74% al final el número? En 77, Ah, 77, subió. 78, son Ah, casi... 77, 68. Claro, son 77. 8 puntos más que la elección primaria, que es el salto más grande de participación desde que tenemos el sistema de primarias en Argentina, que suele ser de 4 o 5 puntos entre PASO y generales, ahora fue de 8. Ahora, de acá al 19 de noviembre, más allá de que todo lo que digan Massa y Milei y quienes los rodean, e incluso lo que diga Juntos por el Cambio y sus integrantes, va a ser mirado o escuchado en el modo, che, está bancando a uno, está bancando al otro, a quién está yendo a buscar y demás. Está el debate presidencial el 12 Una semana antes, de noviembre. sí. ¿Hay algún otro hecho así muy puntual que digan, che, si ocurre esto, algo puede cambiar? Si se da una alianza muy puntual, no sé, ¿puede haber algún hecho más claro o no? Yo creo que hay que esperar esta semana a ver cómo Juntos por el Cambio procesa la derrota. Me parece que internamente hay bastantes tensiones y no hay un posicionamiento claro. No la está procesando bien. Eso, coincido con Estaba leyendo esto literalmente. ¿Hay información, Nico? Mañana una reunión 10:30 en la sede de Balcarce de la Mesa Nacional del PRO. Va a estar Mauricio Macri, Jorge Macri, Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, me voy a olvidar de alguno. Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich naturalmente, Cristian Ritondo. Y las diferencias son muy grandes internamente. Muy grandes internamente. Y de ahí deberían de salir con alguna línea que después llevar a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que ya es un partido más grande. ¿Qué deberían reprocharse en la reunión de mañana? Los de Juntos por el Cambio, decís. Sí. En este caso del PRO, ¿no? Es reunión del PRO, Nico. Sí, del PRO. Es del PRO, claro. Sí. No sé, a mí me parece que ahí efectivamente construyeron una candidatura trabajando sobre la idea de grieta y me parece que ahí no leyeron algo de lo que estaba sucediendo, o sea, me parece que eso fue un problema. ¿Murió la grieta, como dijo Sergio Massa? Digo, en los análisis cualitativos, ¿no? En los que vos haces, Lucía, en lo que tiene que ver con, che, ¿qué te pasa? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es...? Hace 2 años escribimos un trabajito así, académico, de circulación académica y en donde efectivamente afirmamos que la ciudadanía no estaba pensando la política en términos de grieta, que ¿Hace había 2 otra años? hace 2 años, en el fin de la pandemia, digamos, que lo que está sucediendo era más nosotros decíamos como una nueva grieta que lo que
donde se posicionaba la alteridad era entre los políticos y nosotros, ¿no? Sí. Nosotros Casta y no casta. Después sería. Milei le puso ese nombre, ¿no? ¿Y qué pasa con un Milei que a la casta ahora le dice que venga? No, porque esto, ayer digo... Bueno, adaptar la lectura de Grieta, porque adopta la lectura de Grieta otra vez. Yo ahí lo que veo como o sea, tiene el problema también que tuvo Patricia Bullrich, me parece, como en este último periodo de la campaña, entre las PASO y las generales, que es que cuando ganás por un lado, puedes perder por el otro, ¿no? Entonces, o sea, él puede efectivamente hablarle al electorado de Patricia Bullrich, que sacó un número importante, o sea, el fin de la grieta no significa nadie piensa en términos de grieta, significa no es lo que ordena la mayoría de la percepción de la política, pero hay evidentemente un grado de, ahí sería de antikirchnerismo y antiperonismo histórico en Argentina, que sigue articulándose con esa lógica, ¿no? Y es un número al que interpelar. Pero vos decís que no es la clave para poder ganar una segunda Claro, vuelta. dijo que puede perder lo que le da a él el 30% hoy, que es ser la novedad en el espacio político. Ahora, si vos te articulás en un discurso viejo, entonces perdés eso nuevo y fresco que te hace ganar. La palabra grieta la detesto y la tengo como exterminada de mi discurso, pero la polarización que rigió en términos de dos grandes alianzas las últimas elecciones, ¿no puede ser que estemos viendo el surgimiento de una nueva polarización y no la muerte de la polarización? Sobre todo con la emergencia de un candidato, no sé, Facundo, ¿cómo lo ves? Bueno, ahí vamos a tener un balotaje y eso ya por el solo juego polariza. El tema es, la grieta se sostuvo, sobre todo después del conflicto con el campo, porque se alimentó tanto en términos electorales como que fue reproducida por la propia dirigencia política. Si ahora vamos a tener una nueva grieta, una nueva división, va a depender de cuándo se sostengan los actores después del 19 de noviembre. Si la Libertad Avanza pierde en el balotaje, hay que ver cómo se mantiene como espacio político y se empieza a coordinar acciones conjuntos por el cambio, o se disgrega y se dispersa, o eventualmente después puede llegar a haber algún movimiento. Digo, Sergio Massa está hablando del fin de la grieta porque es, su construcción discursiva es de un gobierno de unidad nacional. Entonces, desde la dirigencia está proponiendo que hay que bajar los decibeles de las divisiones políticas, que puede haber distinciones, posturas, ideas contrapuestas, pero que la contraposición no alimente constantemente el funcionamiento de la política. Creo que ahí está proponiendo una diferencia y va a depender de qué pase después del balotaje. Si se mantiene, va a ser porque el electorado así lo expresa y porque la dirigencia política lo está alimentando y le da de comer de alguna manera. La grieta se mantuvo porque también la dirigencia política alimentaba una división que había en la sociedad, estaba expresada política e institucionalmente. Flor. Alcaraz. Sí, Lucía, recién vos decías que hay que salir a buscar, o que Massa tiene que salir a buscar los votos de Bullrich, ¿no? Y los votos de las mujeres, que es algo que también vienen diciendo de Leda, que son los que las más flexibles, los que pueden hacer la diferencia. Yo a los votos de Bullrich los llamo los votos de la tía rica, ¿no? ¿Cómo salir a buscar? ¿Con qué temas, con qué agenda salir a buscar esos votos? Bueno, es difícil, ¿no? O sea, efectivamente es una tarea difícil para Massa, pero yo creo que hay que disputar algo de la idea de orden. Me parece que ahí hay algo que sí el discurso de Bullrich supo captar bien, hay un deseo de orden que es transversal a muchos perfiles de los votantes, digamos. Nosotros hacemos grupos focales con distintas categorías, ¿no? Variando, edad, voto, un montón de variables. ¿Orden en términos de seguridad o de certeza? Bueno, eso. Orden, hoy yo diría se declina de dos maneras. Es, por un lado, orden económico, y por otro lado es orden en relación a la gestión estatal. Orden también puede ser, y así es como algunos leen que Milei puede traer ese orden, también puede ser achicamiento del Estado, transparencia en la gestión pública. ¿Antipiquete? ¿No? Y bueno, ahí seguramente, ese es como lo declinaba Patricia Bullrich, ¿no? Por eso hay un deseo que es un poco volátil de orden, entonces de alguna manera lo que yo digo es hay que darle un contenido. Uno le da el que le conviene, el que desea, según su ideología también. El orden puede ser que la leche salga hoy lo mismo que mañana también, por ejemplo. Eso es un deseo de orden claro en la población y la ofrecer idea de eso. familia también. Ayer en el escenario subiendo solo Massa, sin mucho así codazo, estaba solo, después subió su familia, también. Y la de orden. Rossi con la familia también, Sí. ¿no? ¿Qué vieron ahí? ¿Qué le hicieron ahí en esto de la familia? Bueno, fueron dos escenarios distintos si lo comparás con el de la primaria, ¿no? En la primaria Sí. estaban todas las
distintos partidos que integran el Frente de Todos, que Unión por la Patria, este peronismo coalicional que hemos tenido estos 4 años. Y ahora fue ya un liderazgo que se legitimó externamente. Si ganó primero la primaria y se legitimó internamente, ahora tenés un liderazgo que se legitimó externamente y eso lo revalidó otra vez al interior del peronismo y era él. Si era una derrota, era de él. Si era una victoria, era de él, porque, como bien estuvieron cubriendo distintos colegas y cronistas, toda la estrategia de la campaña fue el mismo. Él operó, digitó, marcó discurso, definió política pública, tomó control de todas las botoneras que hasta la PASO parecía que era todo un poco más desorganizado. Y ahora de vuelta subió el primero y después creo que el refuerzo de que aparezca su candidato a la vicepresidencia junto con su familia también busca transmitir un valor y contentar al votante con señales, ¿no? Bueno, para nosotros la familia es importante porque esto es algo que también aparecía... ¿Contrasta con Milei? Sí, ahí hay una lanza sutil que está siendo enviada, veremos si digamos, llega o no. Claro. Pero bueno, hay No un tan cuestionamiento sutil igual, ¿no? a otro modelo de Sutil más o menos. Bueno. Bueno, Sí. pero me parece que ahí hay que, este es un balotaje y se encantó van a jugar todas la cientista, o sea, otro modelo de afectividad. Espectacular. Y bueno, el otro es con perros clonados y muertos que te dicen lo que tenés que hacer. Otro modelo de afectividad. Esto es real, no estoy criticando ni También, perdón, ya se insultando. lo había visto cuando fue ese creo que fue el primer acto después de la PASO, cuando estuvo con Lamens y apareció Moria Kazan, que salió a saludarlo sobre el final, y dijo mamimó, y él paró el acto y fue a saludar porque tenía que a alguien. estar bailando ella, Claro, una cosa hermosa. y que hizo toda una situación que además terminó siendo jocosa, pero digo, mostró también, bueno, ella es parte de mi familia y paró una actividad política para saludar a alguien de la familia, entonces transmite eso como valor y ahora tenés alguna línea de continuidad. ¿Querías agregar algo? No, también lo saca, digo, en este diálogo como ahí secreto con Milei, o ese contrapunto, ¿no? También lo saca Massa mostrándose con su familia y lo saca del lugar de la política convencional, ¿no? No viene con el aparato atrás. Es un ciudadano más. Es un ciudadano, es un Con padre de familia. familia, entonces no es la casta política, no se muestra como la casta política, ¿no? Interesante, la verdad. Ya seguimos con más preguntas, pero Flor Alcaraz, saliste hoy a la calle, ¿dónde estuviste? Sí, el termómetro de la calle, estuvimos en pleno centro, Callao y Corrientes, hicimos aproximadamente 10-12 entrevistas. Lo que me sorprendió, lo que les decía antes, hay disposición, más escucha, más información sobre las propuestas de los candidatos en comparación con el termómetro que habíamos hecho post-paso, que había un sentimiento, una sensación, pero no había demasiada información. Ahora, bueno, para eso sirven las PASO, ¿no? Para tener información sobre lo que vamos a votar. Si les parece, lo vemos y después lo debatimos. Dale. Después de los resultados de anoche, salimos a la calle a preguntar qué sensaciones dejaron de cara al balotaje. ¿Cuál es el termómetro de la calle? Voté a Bullrich. Voté en blanco. Voté al oficialismo. Voté a Schiaretti. Juntos por el Cambio. A Massa. En general, estas elecciones me dejaron como la sensación de desesperanza. Hay mucha incertidumbre y mucha preocupación, todo a nivel económico, porque sentí que no se votó a conciencia, no se votó para mejorar lo que está ahora. Medio esperado, pero bueno, el balotaje es incierto, muy incierto. Creo que también el discurso de odio hacia algunos sectores, eso influyó mucho en la votación. Por un lado satisfactorio, por otro lado con preocupación. Una sorpresa. Realmente me sorprendió porque esperaba que gane otra persona. No creí que íbamos a ir a balotaje y estoy un poco decepcionada. El resultado no me parece lo más llevadero para el país. No me sorprendió. Me parece que las primarias fueron bastante, digamos, anticipatorias a lo que podía pasar hoy. Ayer lo veía como cuando la gente va a pedir trabajo a San Cayetano. En vez de salir a buscar laburo, ponen sus esperanzas en un tercero que nunca les va a dar nada. Estoy contenta, tenía miedo por Milei, pero bueno, ahora seguir sufriendo hasta el 19. Los temas que más me preocupan a nivel general, y es lo que espero que resuelva el candidato que gane, es sobre todo la parte de seguridad, que entiendo que va acompañado de la mano de la economía. Que se mantenga todos los derechos de la gente, que vengamos hacia la paz nacional. La parte económica influye mucho
y la seguridad también. Que seamos más conscientes de la pobreza que hay, porque hay mucha gente tirada en la calle. Yo con mis 94 años trabajo todavía. El tema de los ministerios como el de la mujer, el del transporte público, son temas que se tiene que hablar. A mí me interesaría que quede claro a ver qué es lo que va a pasar con la seguridad y bueno, y la economía, ¿no? La verdad, ninguno de los dos candidatos son de mi simpatía, así que no tengo un nombre para decir. No me voy a presentar. Y yo pienso que Juntos por el Cambio se va a aliar al partido de Milei. Y para mí es 50 y 50, no todos de Juntos por el Cambio creo que están de acuerdo con las ideas liberales de Milei. Aunque no respeto sus opiniones políticas, voy a votar a Milei porque es lo que le conviene a mi familia en general. Yo prefiero votar por Milei que votar por Massa. No creo que vaya a votar. No, pues no creo que ninguna opción cambie nada. Antes de escucharlo a Massa lo escuché a Milei. Y terrible, terrible. Él convoca a cualquiera. No le interesa. Buen Interesante, trabajo. Flor. Sí, recordemos, no es una encuesta, no tiene No. pretensión, ¿no?, de certeza, sino, como dice Flor, un termómetro, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sonando. Le preguntaba a Flor fuera de aire si le había costado mucho encontrar personas que quisieran responder, que se comprometieran con eso. Decís que no, Flor. No, y algo que estábamos conversando acá en la mesa, que también lo que sentí, que la gente está un poco cansada, como que hace 10 meses que estamos en Sí. debate político, es como que, bueno, queremos que se resuelva esto, queremos saber quién va a ser el próximo Bueno, presidente. Pero con respecto a eso, y se lo pregunto a ustedes como analistas a ver qué opinan, han dicho en este living varios políticos, hay que reformar el sistema electoral argentino. Las PASO posiblemente no fueron la mejor herramienta, que se vote cada 2 años en intermedias hace que vivamos en campaña, que la gente también se agote de que le quieran pedir el voto, che, hagan algo en vez de seguir rogándonos. ¿Ven la posibilidad de una modificación? Habría que modificar la Constitución, ¿no? Directamente, una reforma constitucional o no. ¿O sería todo Congreso? No, la es ley electoral. reforma Código electoral. la ley Congreso, electoral. es Congreso. Que necesita sí la mayoría de Mayoría los especial. totales. Mayoría Exactamente. especial. Necesitamos Claro. uno del total de la Cámara. Exactamente, que no es de los presentes, o sea, tiene que necesitar esa mayoría. Ahora, hay muchos puntos para discutir. El año pasado hubo un intento de implementar la boleta única a papel, se aprobó en Cámara de Diputados y en el Senado no prosperó. Pero cuando aparecen estas discusiones no se piensa una reforma política integral. Entonces aparece la discusión de la boleta única a papel, se va a discutir sobre la boleta única a papel y no se discuten otras cuestiones. Por Claro. ejemplo, la lista de diputados nacionales la definen en las provincias los partidos de distrito, no la autoridad de los partidos nacionales. Ujú. Entonces cada dirigente provincial que preside el partido, maneja el partido en la provincia, es el que maneja las listas de diputados nacionales. Tienen apoderados que también son provinciales y a nivel nacional solo se define la Alianza Nacional. Otro tema de discusión es, bueno, hay cierto cansancio con las elecciones porque se vienen votando desde febrero, porque está la posibilidad de que cada gobernador Claro. defina Desdoblar. su fecha. Ahí hay un modelo para contraponernos que es, por ejemplo, el de Brasil, que tiene un federalismo tan robusto como el nuestro, pero el día que se elige el presidente se eligen a todos los gobernadores y tiene el mismo Nadie sistema. puede desdoblar. No, Y arrancan además, el primer día del año, que también me parece espectacular eso. Claro. Como, no el 10 de diciembre, que acá siempre es problemático. y tiene la misma regla. Entonces es el sistema de balotaje tradicional, 50%, o si no vas a una segunda vuelta, y todos los gobernadores tienen la misma O sea que regla. fantasear con una reforma del sistema electoral en un estadio actual, foto actual en la que no podés sacar ni media sanción de la Fiesta Nacional del Poncho, es una situación... Bueno, como tantas otras cosas, requiere de esos consensos, llamarle gobierno de unidad nacional o lo que fuera, pero que todos me parece entienden que hay que construir. Barragán, tenías una pregunta. Sí, porque había algunas especulaciones que, para Facundo me interesa escucharlo con este tema, de que a Massa le convenía salir segundo por esa pregunta que se impera a la hora de ir a un balotaje. Digo, si Milei salía primero, la pregunta iba a ser, ¿queremos que nos gobierne un loco? Decían algunos politólogos. En cambio, ahora si Massa sale primero, la pregunta que va a imperar es, ¿queremos continuidad de este modelo o queremos cambiar? ¿Qué pregunta crees que va a regir ahora el debate? Ahí creo que tiene mucho que ver con el cálculo estratégico que puede llegar a pasar. Si me preguntás a mí, yo creo que lo que necesitaba el peronismo fue la elección de ayer domingo. Y terminar primero con una ventaja de votos, recuperar
votantes que habían confiado en otras opciones. Lo que ocurre es que uno después siempre empieza a pensar ya en el alargue cuando todavía no terminó el segundo tiempo. Ya estábamos pensando en los penales cuando ni siquiera arrancó el tiempo complementario. Hay un dato, sí, que justo hoy publicó la consultora Alaska de los balotajes en América Latina. Y si no hice mal la cuenta, de 29 balotajes que hubo, solo hubo 8 que se revirtió el resultado. Esto es que el que salió segundo termina saliendo primero después en la elección. Muchos de ellos tuvieron lugar en Ecuador, por ejemplo. Entonces, eso en es... Argentina fue así. Claro, con el caso del 2015. Pero acá no habría que agregarle el condimento de un candidato de ultraderecha, porque de los balotajes que hubo de la segunda vuelta que se dieron en la región, si no me equivoco, no sé si ganó alguno, y se dieron varios. Exacto, bueno, cuando tuvo la posibilidad, por ejemplo, de Bolsonaro de dar la vuelta, no llegó. Sí. Kast salió primero y después pierde con Boric, que es el que lo da vuelta. Verdad, ahí primero, aparece... Kast. Claro, ahí aparece alguna continuidad. Pero en esos casos dos, por lo menos en estos casos, tenés una diferencia sustancial. Y es que Bolsonaro era el presidente en funciones, es decir, era el representante del gobierno, y Kast en Chile no era el representante de Piñera, pero era mucho más parecido a la continuidad que al cambio. Pero venía de afuera, era desafiante. Sí, era outsider. Claro. Era outsider. ¿Qué cosa? Kast. Sí, pero en términos, en la proyección bipolar de la política, vos tenías pero acá también, dos candidatos de derecha. Ahora va de derecha, eso. Claro. Es lo que quieren construir ahora, digamos, ¿no? Lo que sí tenés es que no es la regla revertir el balotaje en América Latina. Eso es menos del 30%. Entonces, en este sentido, yo apostaría a salir primero. O sea, si yo tengo que definir en la mesa, ¿qué hacemos? Pero además se juega estaba en juego el Congreso. Claro, apostaría a salir primero, tener una mayoría. Antes también venían charlando del efecto en el Congreso. En este contexto, Unión por la Patria solo perdió unas 10 bancas en Cámara de Diputados y sostuvo el bloque en el Senado. Y el que termina perdiendo más bancas es Juntos por el Cambio a manos de la Libertad Avanza. El escenario de gobernabilidad para Sergio Massa no es tan terrible. Si seguimos viendo la película de hace 2 meses para atrás, 3 meses para atrás, hay un escenario mucho más favorable. Con lo cual, en esa estrategia sería siempre recuperar, ganar y después apuntar para el balotaje. Se nos viene la discusión en el debate, digamos ahora mano a mano. ¿Qué impacto distinto tiene un mano a mano? Veremos cuáles son las reglas respecto de un debate de 5. No, me parece que va a ser... Fue importante el debate. No los Schiaretti, sino. Sí, Schiaretti y también porque marcó mucho lo que se discutió en las últimas semanas. O sea, creo que del debate salieron los temas que venimos discutiendo, se pensaron a discutir mucho más las propuestas, ¿no? Lo que decía Flor antes de que la gente efectivamente está más informada ahora. Y eso es como un efecto, por ahí no inmediato, pero a mediano plazo del debate, digamos. El debate... como alimenta, me parece, la discusión pública. Así que, y creo que sea de a dos, en algún punto favorece a la decisión que tenemos, o sea, a mostrar el abismo frente al que está el votante, que es va a ser así la elección que viene. Entonces, la contraposición de propuesta va a ser clarísima, digamos, ¿no? Exacto. Por el análisis de Pulsar, ¿qué ves con el tema debate? Bueno, en Pulsar estamos contentos porque es la primera vez que vamos a poder hacer el estudio del debate en un balotaje. Bueno. Ya lo hicimos yo me integré al observatorio este año, pero el equipo lo hizo en el 2019, que fue un solo debate. Lo repetimos este año en el segundo debate que tuvo lugar acá en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora va a ser el primer estudio de esta envergadura para un debate en balotaje, que de hecho no hay tantos debates en balotaje. Está la experiencia de Brasil, estuvo ahora el de Ecuador. Nosotros vamos a tener el segundo debate en balotaje, cuando el primero fue ese debate 2015 entre Scioli y Macri. Claro. Sí vamos a ver posturas más polares, porque es un poco lo que venimos conversando, y creo que puede llegar a haber algún comportamiento más estratégico, porque Milei se concentró mucho, sobre todo en el primer debate, en el de Santiago del Estero, en criticar la situación económica actual y que la culpa de todo la tiene el déficit. Pero ahí él le sirvió que los otros candidatos presidenciales también cuestionaran al gobierno, entonces era
4 contra 1 hablando Sí. de la economía. Y después pasó a la inversa en algunas cuestiones. Massa en el segundo debate no necesitó tanto ir contra Milei todo el tiempo porque tenía también a Schiaretti, Y a a Patricia Bregman y Bullrich, a claro. Bullrich. Ahora Claro. va a ser un mano a mano. Entonces, cualquier cosa que diga uno, también hay otra discusión. ¿Qué va a pasar con los derechos a réplica? Facundo, Lucía, gracias. usted por la invitación. Quiero reivindicar nuevamente, por esto que decía Lucía, hace 2 años que están viendo que había cambiado la atención de la grieta a otro tipo de antagonismo desde la investigación de las ciencias sociales. Estamos todo el tiempo presionando para que las cosas funcionen más rápido, más ciencia exacta, etc. Y a las ciencias sociales siempre se la denigra. Bueno, hay que escuchar un poco más esos trabajos que circulan por ahí para entender lo que está pasando. Corte y estamos. Muy bien, seguimos en Desiguales. Una aclaración antes de contarles que se viene SIC. Sí, se pasó para el miércoles finalmente la reunión del PRO y atención, porque el miércoles, si no cambió el horario, a las 10:30 se juntan las principales figuras del PRO. A las 14 hay reunión de la UCR y a las 18 hay reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio. Sí. Así que tal vez el miércoles sea un día, no quiero decir decisivo, pero sí muy importante para ver qué va a pasar en Juntos por el Cambio de cara al balotaje. Bueno, antes de irnos, te contamos que ahora llega SIC, Periodismo Textual, un nuevo capítulo, Medios Públicos, un país encendido. Argentina, al igual que muchos países como Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros, cuenta con sistemas de medios públicos y ese es el mensaje de hoy de SIC. ¿Qué cuentan los contenidos públicos? ¿En qué se diferencian de los generados por los medios privados? ¿Cómo se articulan con los sistemas de medios de cada provincia y con otras instituciones? Bueno, todo eso es lo que vamos a ver a continuación, fundamental en los debates de nuestros 40 años de democracia. Nos vamos hasta mañana a las 9 de la noche. Pasen bien. Chau.